Muy buena, ¿cómo está? Según Mario Alonso Puig, el ser humano es el único ser vivo que tiene registro fósil y sigue vivo. Eso solo me quiere decir una cosa, que el miedo nos ha hecho sobrevivir de alguna manera. No todo es tan bueno, el miedo también nos aterra, el miedo también nos paraliza y el miedo también hace que no sigamos detrás de nuestros sueños y no sigamos detrás de lo que realmente queremos, porque es un auténtico paralizador de emociones y un auténtico paralizador de acciones. Por lo tanto, quiero analizar y quiero verificar los tipos de miedos que hay, quiero cogerlos, entenderlos y así atacarlos, porque hay muchísimos miedos dando vueltas al mundo de las motos. Existe el miedo a las motos, existe miedo a caerse, existe el miedo a hacerse una fractura, existe miedo a caerse y a morir solo en algún sitio, existe miedo a la soledad, existe miedo a no sentirse capaz cuando estás de viaje, de buscarte la vida para comer, de buscarte la vida para alojarte, de buscarte la vida si te quedas sin gasolina. Existe miedo a encontrarte personas no gratas, personas malas, existe miedo a los medios, a que te llueva, existe miedo infundado por muchísimas cosas que ni siquiera las hemos vivido, sino muchas veces las heredamos. Miedo, 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 miedo. De hecho, diría que el miedo es uno de los negocios más importantes que tenemos hoy en día. Hay empresas que se hacen multimillonarias y utilizan el miedo como arma, y sin darnos cuenta la hemos aceptado como parte de la sociedad. Si no me crees tú, imagínate por qué la gente instala metros y metros y metros de alambradas si no es por miedo. El miedo es algo que nos aterra, el miedo es algo que muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo para combatirlo, para atacarlo, y mucha gente tiene la capacidad de atacarlo y analizarlo. Así que vamos a ir a por el miedo y vamos a ir a ver sus puntos débiles y vamos a por ello. Debo reconocerte algo, esto es un tema que tuve que buscar información. El miedo es algo que no queremos informarnos, no queremos verlo, y muy poca gente quiere ponerse a investigar, y muy poca gente tiene ganas de ponerse a leer o informarse sobre el miedo. Al revés, es algo desagradable y algo que nos queremos quitar de encima por norma general y totalmente entendible, pero a veces es necesario entenderlo para poder atacarlo. Muchas veces los miedos sociales, y muchas veces los miedos que nos dice la sociedad que debemos de temer, nos hacen actuar de una u otra determinada manera. Supongo que te sonará la frase: mientras vivas bajo mi techo no habrá motos en casa. Motos en casa no. Estudia para abogado, estudia arquitectura, estudia para dentista. ¿Qué no es eso si miedo al fracaso? Prefieren la seguridad que la felicidad. Por eso te infundan ese miedo. Me he dado cuenta, buscando información, que está tan metido en la sociedad que cuando empecé a buscar información sobre miedo, empecé a sentir miedo. Impresionante el poder que tiene ese tipo de pensamiento. Vamos a sacar ese tipo de miedo y vamos a estudiarlo, a mirarlos de cerca para que los puedas utilizar con el objetivo de que seas libre, y con el objetivo de que viajes, y con el objetivo de que el miedo no te paralice en nada. Si tú crees que no sientes miedo, o tú eres de los valientes, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, ya que tú eres de los valientes, vamos a hacer una prueba. Coge la moto, déjala en la calle, en un sitio bastante visible, y no le pongas pitón, no le pongas cadena, no le pongas candado. Vete para tu casa y explícame cómo puedes dormir.
Si eso no es miedo que te roben, no lo sé yo. No te lo esperabas, ¿eh? Cuando empecé a buscar información al respecto, encontré una palabra y un término que me encantó y se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tenemos de modificar nuestro cerebro. Depende del pensamiento que tengamos, y está demostrado que una persona positiva es mucho más valiente, que las vamos creando inconscientemente. Por ejemplo, hay un amigo que se cae, y un amigo que se cae delante nuestra porque resulta que pisó una alcantarilla en mojado, un día lluvioso, por ejemplo. Si nosotros estamos ahí y lo vemos, aprendemos automáticamente que si llueve con las alcantarillas, las motos son peligrosas y que patina muchísimo. Voy a esperar por aquí. Sin darnos cuenta, hemos creado una conexión neuronal, un camino ya hecho, que por norma general aprendemos de ello para que no nos pase lo mismo. Es un método de supervivencia. Por lo tanto, muchas de esas redes neuronales son infundadas. La mayoría ni siquiera las has creado tú. La mayoría son por cosas que te dicen, porque te han educado así, porque la religión te dice que es así, o porque tus padres te dicen que es así. Lógicamente no es una mala intención. He buscado incluso tipos de miedo, y curiosamente salió algo que tenemos muy arraigado en nuestra historia. Me he cambiado por el viento para que el viento no me dé de frente. Espero que no se oiga. Todo es una cuestión de que se oiga bien el audio. Vamos a ver. No sé si te creaste en una familia católica, pero yo en este caso sí. Mi abuelo era una persona muy católica. De hecho, la mayoría de las abuelas que conozco en esa época era muy católico. Están infundadas en muchísimos miedos. Hay incluso una lista de pecados capitales. Dime tú si eso no es una lista de miedos, de cosas que no debes hacer porque te va a ir fatal en la vida. De hecho, estamos acostumbrados a vivir con esos miedos, y seguramente conocerás la frase: estudia porque te vas a quedar en la calle, haz ejercicio porque si no vas a engordar, pórtate bien porque te irá mal en la vida, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro, no forniques porque irás al infierno. ¡Qué hijos de puta! ¿Sabes lo que quiero decir, no? Está lleno de estereotipos y llenos de frases, y estamos condicionados por el miedo. Por lo tanto, vamos a por ello. Hay una frase que a mí me encanta, que es justo de lo que estoy hablando. Es atacar cada uno el miedo que tú tienes personal, detectarlo e ir a por ello. Cuando consigas eso, vas a ser mucho más feliz y vas a hacer todo lo que te propongas. La frase es: comienza tú imposible. Mucha gente me ha preguntado, no directamente, pero sí de manera muy indirecta, si he tenido miedo, si tuve miedo cuando viajé, cuando me fui lejos, cuando estuve tantos días solo, como una especie de tabú. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo tenía un viaje previsto de unos 5.000 kilómetros, después hice 12 o 14.000, pero los primeros fueron los que realmente tenía organizados. Dices organizado que sabía que iba a subir, punto. Ya te había quedado con un amigo en Suecia y yo iba a salir desde Tenerife con la moto. Lógicamente a mi madre no le había dicho nada. Cuando llegó el momento, 2 semanas antes de partir, me senté en la mesa de comedor a cenar con mi madre y me lancé. Le digo: mamá, me voy a ir de viaje. Dice: ah, qué bien. Yo voy a ir a Suecia. Dice: ah, qué bien. Le digo: mamá, voy a ir en moto. Y me pregunta: ¿cómo que vas a ir en moto? ¿Desde aquí? Digo: sí, desde aquí, mamá. Y me dijo: ¿por qué? Y empezó a llorar. Entiendo que personas que quieren nuestro bien y con la educación de antes, el miedo les paraliza. Fue tal la empatía que tuve con mi madre que empecé a sentir miedo
Y desgraciadamente, 3 días antes de partir, acabé donde no quería acabar. Me empezaron a invadir miedos infundados de mi madre. ¿Por qué voy a hacer esto? Con el riesgo que tiene. ¿Por qué voy a ir solo? ¿Por qué voy a ir en moto? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me llueve? ¿Qué pasa si se me rompe la moto? Me empezaron a invadir tantas preguntas que 2 días antes acabé donde uno no quiere acabar. Sí, ahí. Y se pasa mal, la verdad que se pasa mal. ¿Que pensé en abandonar? Por supuesto. ¿Que lo hice? Por supuesto que no. Mi madre, cuando me preguntó por qué, yo, muy orgulloso y un poquito inconsciente, le pregunté por qué puedo. Y adivina qué pasó. Que pude. Eso sería para mí el primer miedo que hay que combatir. El romper tu zona de confort, el romper lo que tú tienes establecido y salir de ahí. Cuando pases esa pequeña barrera, que digo que es pequeña porque es muy dura, pero cuando la atravieses verás que realmente todo lo que queda detrás es disfrute, puro y duro disfrute. Me tengo que parar regularmente porque me molestan enormemente estos guantes. Son unos guantes muy baratos de invierno, hace mucho calor, bueno, mucho, pero me sudan las manos y son muy, pero que muy incómodos. Y todo lo que han salido de esta empresa me han mirado raro. ¿Tendrán miedo? ¿Quién es el motorista raro este que está en la puerta de la empresa? También tenemos un miedo que desgraciadamente lo tenemos todos un poco, y es el miedo a las personas. Sobre todo cuando hacemos esos viajes largos a países que desconocemos. Bajaba por, estos nombres siempre me lío, Letonia, Estonia, Letonia, Lituania. Bajaba por Letonia con un aguacero del copón. De hecho, el aguacero era tan grande, pero tan grande, que hice el país entero a 50 por hora, no podía ir más rápido. Una semana antes en Suecia, por ahorrar un dinerito, había puesto aceite de muy mala calidad en la moto. Eso hizo que el starter, que también era viejo, de mi moto vieja, no funcionara bien. Mi madre, qué calle es esta, Dios mío. Ratoneras como poco. Joder. Dejó de llover ese día. Llegué a un hotel de carretera de dudosa seguridad, pero yo tenía que dormir. Estaba acojonadillo, no te voy a decir que no. Llevaba 1 día y medio lloviendo y tenía ganas de llegar. Cuando llegué, el señor que me atendió, le faltaban dientes, tenía también una dudosa higiene y me quería cobrar 2 veces por encima del precio que aparecía en la página web. Pero como yo tenía miedo, era de noche y estaba lloviendo, me metí en esa habitación a dormir. Lo interesante es que yo no sabía que la moto estaba rota hasta ese momento. Al día siguiente, la moto no arrancó, el starter estaba roto, la batería se había agotado y estaba completamente tirado en Lituania, a 5.000 y pico kilómetros del conocido más cercano, que era mi primo, que está en Alemania, o de alguien que yo pensaba que podía pedirle ayuda. Oh, esta curva está guapa. Mira, mira, mira. Oh.
Me encanta, ¿eh? Y esta más, pero no sé por qué, pero esta le tengo más respeto o más miedo. Está guapa también. Encontré a alguien que me dio el tester, era un chaval muy alto, que hablaba bien inglés. Llevaba una grúa. Le expliqué en inglés lo que me había pasado. Le expliqué en inglés que mi batería no daba mucho más de sí y que necesitaba un taller. Él cogió el teléfono, empezó a llamar por teléfono a no sé quién y me dijo una frase que nunca olvidaré: espera 20 minutos. Me entró el pánico. Un guiri en una gasolinera con la moto rota en Lituania, sin conocer absolutamente a nadie, y de repente le dice una persona desconocida: espera 20 minutos. De hecho, cuando me dijo 20 minutos me saltaron todas las alarmas. Arrastré la moto 150 metros a una gasolinera donde había gente, porque pensé que si me robaban, y ponía la moto debajo de una cámara, por lo menos se iba a grabar. Y a los 20 minutos aproximadamente apareció, visualiza, por favor, visualiza, un Audi negro con los cristales tintados, una persona de color, un chico muy alto con una camisa de Iron Maiden y un chaval bajito con una chiva por aquí, batería en mano. Me llevaron a las afueras de un sitio que se llamaba Kaunas, en un sitio muy parecido a este, pero en llano, donde había al fondo unas naves industriales. Y en una de las naves industriales, que por cierto, en una zona bastante abandonada, había un taller. Y a diferencia de lo que tenía pensado, a diferencia de todos mis miedos, a diferencia de todos los pánicos posibles y todas las conexiones neuronales que tenía alerta, que me decían que saliera de allí, pero era prácticamente imposible. Había dejado en un sitio que no conocía mi moto, estaba en un sitio que no conocía absolutamente a nadie, que se hablaba otro idioma que yo no hablaba, y estaba metido dentro de un coche camino a 30 kilómetros de donde había dejado la moto, que es donde vivía este chico. Este chico me mete en la casa y me pone una cerveza delante y me dice: mañana tengo que ir a trabajar, quédate en mi casa, aprovecha y haz turismo. Tengo que decir que el miedo a las personas que tenía se convirtió en una de las experiencias más grandes de mi vida. Este chico, este lituano, se llama Gintaras Petraitis. Me río porque fue un ejemplo de vida, fue un ejemplo de superar un miedo y fue un ejemplo que me hizo recapacitar y ser hasta mejor persona, aunque esto suene autoayuda. Digo, porque todo el mundo frena. ¿Nadie ha visto a alguien hablando al horizonte? Después de 3 días que me ven en su casa, 3 o 4 días, yo todavía creía que me iban a robar. Todavía en mi cabeza tenía el piloto automático de peligro, porque no me creía que una persona me iba a regalar la comida, me iba a ayudar, me iba a invitar a su casa, a un completo desconocido que encontró tirado en una puñetera gasolinera, que no sabía quién era, y me invitó. Y resultó que a los 3 días, cuando pude hablar con él un rato, me dijo: ven que te voy a enseñar una cosa. Me lleva al garaje, había una lona, destapa la lona y tenía una preciosa Harley. También era motero, entendió que yo era un motero que necesitaba ayuda y urgente. Arreglé la moto, le pagué al chico del taller, fui a casa de Gintaras, y justo en la casa, cuando ya había cogido las cosas a punto de salir, me llama por teléfono y dice: espérame ahí. Y yo, con el miedo todavía en el cuerpo, le digo: no, yo me voy, tengo que seguir mi viaje. Y dice: por favor, espera 5 minutos. Saliendo por la puerta, aparca el Audi. Yo dije: ahora viene el palo. Y para mi sorpresa, se baja el Audi, me enseña 2 cervezas así de este tamaño y me dijo: espera para celebrarlo. No solo destrozó mi miedo a las personas, sino me enseñó a ser mejor persona. Fue una de las mejores conversaciones. Hoy en día
han pasado 5 años y todavía soy amigo de él, todavía nos escribimos en Facebook, y es el ejemplo de no temer a las personas. Por norma general, las personas en una gran variedad tienen muchísimas más buenas intenciones, y es una pena que por un mal nacido o por alguien que hace el mal creemos esa conexión neuronal del miedo y la tengamos siempre encendida, cuando la mayoría de la gente que no sale en periódicos, que no sale en la tele y no sale en las noticias, es buena gente. Y esto es un tema que lógicamente hay que tratar, porque todos los moteros y moteras en algún momento hemos sentido este tipo de miedo. Y si tú los ves por la calle, y si tú ves todas esas personas que siguen con la moto, han sido personas capaces de vencer todos estos temores y todos estos miedos, seguramente más de uno se habrá caído, seguramente más de uno habrá tenido susto, seguramente más de uno habrá tenido malas experiencias y han logrado vencerlas. Así que te puedo asegurar que son unos valientes. Todos tenemos que lidiar de una u otra manera para empezar a viajar y para empezar a rutear. Todos tenemos miedos, todos tenemos dificultades emocionales, por decirlo de alguna manera, y todos las vencemos a salir con nuestras motos. Así que era un tema muy importante y nos volvemos a ver en el próximo vídeo de la Biblia de los viajes en moto. Suscríbete para que te enteres de los próximos vídeos. Dale ahí, dale a suscribir.